John Silence Radio. El Evangelio de Nicodemo, parte 2. Descenso de Cristo al infierno. Descensus Christi ad inferos. Nuevas y gloriosas declaraciones de José de Arimatea. (17) Y José, levantándose, dijo a Anás y a Caifás: Razón tenéis para admiraros al saber que Jesús ha sido visto resucitado y ascendiendo al empíreo. Pero aún os sorprenderéis más de que no solo haya resucitado, sino de que haya sacado del sepulcro a muchos otros muertos, a quienes gran número de personas han visto en Jerusalén. Y escuchadme ahora, porque todos sabemos que aquel bienaventurado gran sacerdote que se llamó Simeón recibió en sus manos en el templo al niño Jesús. Y Simeón tuvo 2 hijos, hermanos de padre y de madre, y todos hemos presenciado su fallecimiento y asistido a su entierro. Pues id a ver sus tumbas, y las hallaréis abiertas, porque los hijos de Simeón se hallan en la villa de Arimatea, viviendo en oración. A veces se oyen sus gritos, mas no hablan a nadie, y permanecen silenciosos como muertos. Vayamos hacia ellos, y tratémoslos con la mayor amabilidad. Y, si con suavidad e insistencia los interrogamos, quizá nos hablen del misterio de la resurrección de Jesús. A cuyas palabras todos se regocijaron, y Anás, Caifás, Nicodemo, José y Gamaliel, yendo a los sepulcros, no encontraron a los muertos, pero yendo a Arimatea, los encontraron arrodillados ahí. Y los abrazaron con sumo respeto y con el temor de Dios, y los condujeron a la sinagoga de Jerusalén. Y no bien las puertas se cerraron, tomaron el libro santo, lo pusieron en sus manos y los conjuraron por el Dios Adonai, Señor de Israel, que ha hablado por la ley y por los profetas, diciendo: Si sabéis quién es el que os ha resucitado de entre los muertos, decidnos cómo habéis sido resucitados. Al oír esta adjuración, Carino y Leucio sintieron estremecerse sus cuerpos, y temblorosos y emocionados gimieron desde el fondo de su corazón, y mirando al cielo, hicieron con su dedo la señal de la cruz sobre su lengua, y enseguida hablaron diciendo: Danos resmas de papel, a fin de que escribamos lo que hemos visto y oído. Y habiéndoselas dado, se sentaron, y cada uno de ellos escribió lo que sigue. Carino y Leucio comienzan su relato. 18. Jesucristo, Señor Dios, vida y resurrección de muertos, permítenos enunciar los misterios por la muerte de tu cruz, puesto que hemos sido conjurados por ti. Tú has ordenado no referir a nadie los secretos de tu majestad divina, tales como los has manifestado en los infiernos. Cuando estábamos con nuestros padres, colocados en el fondo de las tinieblas, un brillo real nos iluminó de súbito y nos vimos envueltos por un resplandor dorado como el del sol. Y al contemplar esto, Adán, el padre de todo género humano, estalló de gozo, así como todos los patriarcas y todos los profetas, los cuales clamaron a una sola voz: Esta luz es el autor mismo de la luz, que nos ha prometido transmitirnos una luz que no tendrá ni desmayos ni término. Isaías confirma uno de sus vaticinios. 19. Y el profeta Isaías exclamó: Es la luz del Padre, el Hijo de Dios, como yo predije, estando en tierras de vivos, en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalim. Más allá del Jordán, el pueblo que estaba sentado en las tinieblas vería una gran luz, y esta luz brillaría sobre los que estaban en la región de la muerte. Y ahora ha llegado y ha brillado para nosotros, que en la muerte estábamos.
Y, como sintiésemos inmenso júbilo ante la luz que nos había esclarecido, Simeón, nuestro padre, se aproximó a nosotros y lleno de alegría dijo a todos: «Glorificad al Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, porque yo lo tuve recién nacido en mis manos en el templo, e inspirado por el Espíritu Santo, lo glorifiqué y dije: mis ojos han visto ahora la salud que has preparado en presencia de todos los pueblos, la luz para la revelación de las naciones y la gloria de tu pueblo de Israel». Al oír tales cosas, toda la multitud de los santos se alborozó en gran manera, y enseguida sobrevino un hombre que parecía un ermitaño, y, como todos le preguntasen quién era, respondió: «Soy Juan, el oráculo y el profeta del Altísimo, el que precedió a su advenimiento al mundo a fin de preparar sus caminos y de dar la ciencia de la salvación a su pueblo para la remisión de los pecados». Y, viéndolo llegar hacia mí, me sentí poseído por el Espíritu Santo y le dije: «He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo». Y lo bauticé en el río del Jordán, y vi al Espíritu Santo descender sobre él bajo la figura de una paloma, y oí una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias, y a quien debéis escuchar». Y ahora, después de haber precedido su advenimiento, he descendido hasta vosotros para anunciaros que dentro de poco el mismo Hijo de Dios, levantándose de lo alto, vendrá a visitarnos, a nosotros que estamos sentados en las tinieblas y en las sombras de la muerte. La profecía hecha por el arcángel Miguel a Set. 20. Y cuando el padre de Adán, el primer formado, oyó lo que Juan dijo de haber sido Jesús bautizado en el Jordán, exclamó, hablando a su hijo Set: «Cuenta a tus hijos, los patriarcas y los profetas, todo lo que oíste del arcángel Miguel, cuando estando yo enfermo, te envié a las puertas del paraíso, para que el Señor permitiese que su ángel diera aceite del árbol de la misericordia, y que ungiese mi cuerpo». Entonces Set, aproximándose a los patriarcas y a los profetas, expuso: «Me hallaba yo, Set, en oración delante del Señor a las puertas del paraíso, y he aquí que Miguel, el numen de Dios, me apareció y me dijo: he sido enviado a ti por el Señor y presido sobre el cuerpo humano. Y te declaro, Set, que es inútil pidas y ruegues con lágrimas el aceite del árbol de la misericordia para ungir a tu padre Adán y para que cesen los sufrimientos de su cuerpo. Porque de ningún modo podrás recibir ese aceite hasta los días postrimeros, cuando se hayan cumplido 5000 años. Entonces el Hijo de Dios, lleno de amor, vendrá a la tierra y resucitará el cuerpo de Adán y al mismo tiempo resucitará los cuerpos de los muertos. Y a su venida será bautizado en el Jordán y, una vez haya salido del agua, ungirá con el aceite de su misericordia a todos los que crean en él, y el aceite de su misericordia será para los que deban nacer del agua y del Espíritu Santo para la vida eterna. Entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, lleno de amor y descendido a la tierra, introducirá a tu padre Adán en el paraíso y lo pondrá junto al árbol de la misericordia». Y al oír lo que decía Set, todos los patriarcas y todos los profetas se hinchieron de dicha. John Silence Radio. Discusión entre Satanás y la furia en los infiernos. 21.
Y mientras todos los padres antiguos se regocijaban, he aquí que Satanás, príncipe y jefe de la muerte, dijo a la furia: prepárate a recibir a Jesús, que se vanagloria de ser el Cristo y el Hijo de Dios, y que es un hombre temerosísimo de la muerte, puesto que yo mismo le he oído decir: mi alma está triste hasta la muerte. Y entonces comprendí que tenía miedo de la cruz. Y añadió: hermano, aprestémonos tanto tú como yo para el mal día. Fortifiquemos este lugar para poder retener aquí prisionero al llamado Jesús, que al decir de Juan y de los profetas debe venir a expulsarnos de aquí, porque ese hombre me ha causado muchos males en la tierra, oponiéndose a mí en muchas cosas y despojándome de multitud de recursos. A los que yo había matado, él les devolvió la vida. Aquellos a quienes yo había desarticulado los miembros, él los enderezó por su sola palabra y les ordenó que llevasen zulechos sobre los hombros. Hubo otros que yo había visto ciegos y privados de la luz, y por cuya cuenta me regocijaba al verlos quebrarse la cabeza contra los muros y arrojarse al agua y caer al tropezar en los atascaderos. Y he aquí que este hombre, venido de no sé dónde y haciendo todo lo contrario de lo que yo hacía, les devolvía la vista por sus palabras. Ordenó a un ciego de nacimiento que lavase sus ojos con agua y con barro en la fuente de Siloé, y aquel ciego recobró la vista. Y no sabiendo a qué otro lugar retirarme, tomé conmigo a mis servidores y me alejé de Jesús, y habiendo encontrado a un joven, entré en él y moré en su cuerpo. Ignoro cómo Jesús lo supo, pero es lo cierto que llegó a donde yo estaba y me intimó la orden de salir, y habiendo salido y no sabiendo dónde entrar, le pedí permiso para meterme en unos puercos, lo que hice y los estrangulé. Y la furia, respondiendo a Satanás, dijo: ¿quién es ese príncipe tan poderoso y que sin embargo teme a la muerte? Porque todos los poderosos de la tierra quedan sujetos a mi poder desde el momento en que tú me los traes sometidos por el tuyo. Si pues tú eres tan poderoso, ¿quién es ese Jesús que temiendo la muerte se opone a ti? Si hasta tal punto es poderoso en su humanidad, en verdad te digo que es todopoderoso en su divinidad y que nadie podrá resistir a su poder. Y cuando dijo que temía a la muerte, quiso engañarte y constituirá tu desgracia en los siglos eternos. Pero Satanás, el príncipe de la muerte, respondió y dijo: ¿por qué vacilas en aprisionar a este Jesús, adversario de ti tanto como de mí? Porque yo lo he tentado y he excitado contra él a mi antiguo pueblo judío, excitando el odio y la cólera de éste, y he aguzado la lanza de la persecución, y he hecho preparar madera para crucificarlo y clavos para atravesar sus manos y sus pies, y le he dado a beber hiel mezclada con vinagre, y su muerte está próxima, y te lo traeré, sujeto a ti y a mí. Y la furia respondió y dijo: me has informado de que él es quien me ha arrancado los muertos. Muchos están aquí, que retengo, y sin embargo, mientras vivían sobre la tierra, muchos me han arrebatado muertos, no por su propio poder, sino por las plegarias que dirigieron a su Dios Todopoderoso, que fue quien verdaderamente me los llevó. ¿Quién es pues ese Jesús que por su palabra me ha arrancado muertos? ¿Es quizá el que ha vuelto a la vida por su palabra imperiosa a Lázaro, fallecido hacía 4 días, lleno de podredumbre y en disolución, y a quien yo retenía como difunto? Y Satanás, el príncipe de la muerte, respondió y dijo: ese mismo Jesús es. Y al oírlo la furia repuso: yo te conjuro por tu poder y por el mío que no lo traigas hacia mí, porque cuando me enteré de la fuerza de su palabra, temblé, me espanté, y al mismo tiempo todos mis ministros impíos quedaron tan turbados como yo. No pudimos retener a Lázaro, el cual con toda la agilidad y con toda la velocidad del águila salió de entre nosotros, y esta misma tierra que retenía su cuerpo, privado de vida, se la devolvió. Por donde ahora sé que ese hombre que ha podido cumplir cosas tales es el Dios fuerte en su imperio y poderoso en la humanidad y salvador de esta, y si le traes hacia mí, libertará a todos los que aquí retengo en el rigor de la prisión, y encadenados por los lazos no rotos de sus pecados y por virtud de su divinidad, los conducirá a la vida que debe durar tanto como la eternidad.
entrada triunfal de Jesús en los infiernos. 22. Y mientras Satanás y la furia así hablaban, se oyó una voz como un trueno que decía: «Abrid vuestras puertas, vosotros príncipes, abríos puertas eternas, que el Rey de la Gloria quiere entrar». Y la furia, oyendo la voz, dijo a Satanás: «Anda, sal y pelea contra él». Y Satanás salió. Entonces la furia dijo a sus demonios: «Cerrad las grandes puertas de bronce, cerrad los grandes cerrojos de hierro, cerrad con llave las grandes cerraduras, y poneos todos de centinela, porque si este hombre entra, estamos todos perdidos». Y, oyendo estas grandes voces, los santos antiguos exclamaron: «Devoradora e insaciable furia, abre al Rey de la Gloria, al Hijo de David, al profetizado por Moisés y por Isaías». Y otra vez se oyó la voz del trueno que decía: «Abrid vuestras puertas eternas, que el Rey de la Gloria quiere entrar». Y la furia gritó rabiosa: «¿Quién es el Rey de la Gloria?». Y los ángeles de Dios contestaron: «El Señor poderoso y vencedor». Y en el acto, las grandes puertas de bronce volaron en 1000 pedazos, y los que la muerte había tenido encadenados se levantaron. Y el Rey de la Gloria entró en figura de hombre, y todas las cuevas de la furia quedaron iluminadas. Y rompió los lazos que hasta entonces no habían sido quebrantados, y el socorro de una virtud invencible nos visitó a nosotros, que estábamos sentados en las profundidades de las tinieblas de nuestras faltas y en la sombra de la muerte de nuestros pecados. Espanto de las potestades infernales ante la presencia de Jesús. 23. Al ver aquello, los dos príncipes de la muerte y del infierno, sus impíos oficiales y sus crueles ministros, quedaron sobrecogidos de espanto en sus propios reinos, cual si no pudiesen resistir la deslumbradora claridad de tan viva luz y la presencia de Jesús establecido de súbito en sus moradas. Y exclamaron con rabia impotente: «Nos has vencido». ¿Quién eres tú? ¿A quién el Señor envía para nuestra confusión? ¿Quién eres tú, tan pequeño y tan grande, tan humilde y tan elevado, soldado y general, combatiente admirable bajo la forma de un esclavo, Rey de la Gloria, muerto en una cruz y vivo, puesto que desde tu sepulcro has descendido hacia nosotros? ¿Quién eres tú, en cuya muerte ha temblado toda criatura, y han sido conmovidos todos los astros, y que ahora permaneces libre entre los muertos y turbas a nuestras legiones? ¿Quién eres tú, que redimes a los cautivos y que inundas de luz brillante a los que están ciegos por las tinieblas de sus pecados? Y todas las legiones de los demonios, sobrecogidos por igual terror, gritaban en el mismo tono, con sumisión temerosa y con voz unánime, diciendo: ¿De dónde eres, Jesús, hombre tan potente, tan luminoso, de majestad tan alta, libre de tacha y puro de crimen? Porque este mundo terrestre que hasta el día nos ha estado siempre sometido y que nos pagaba tributos por nuestros usos abominables, jamás nos ha enviado un muerto tal como tú, ni destinado semejantes presentes a los infiernos. ¿Quién pues eres tú, que has franqueado sin temor las fronteras de nuestros dominios y que no solamente no temes nuestros suplicios infernales, sino que pretendes librar a los que retenemos en nuestras cadenas? Quizá eres ese Jesús de quien Satanás, nuestro príncipe, decía que por suplicio en la cruz recibiría un poder sin límites sobre el mundo entero. Entonces el Rey de la Gloria, aplastando en su majestad a la muerte bajo sus pies y tomando a nuestro primer padre, privó a la furia de todo su poder y atrajo a Adán a la claridad de su luz.
John Silence Radio. Imprecaciones acusadoras de la furia contra Satanás. (24) Y la furia, bramando, aullando y abrumando a Satanás con violentos reproches, le dijo: Belcebú, príncipe de condenación, jefe de destrucción y irrisión de los ángeles de Dios, ¿qué has querido hacer? ¿Has querido crucificar al Rey de la Gloria, sobre cuya ruina y sobre cuya muerte nos habías prometido tan grandes despojos? ¿Ignoras cuán locamente has obrado? Porque he aquí que este Jesús disipa por el resplandor de su divinidad todas las tinieblas de la muerte. Ha atravesado las profundidades de las más sólidas prisiones, libertando a los cautivos y rompiendo los hierros de los encadenados. Y he aquí que todos los que gemían bajo nuestros tormentos nos insultan y nos acribillan con sus imprecaciones. Nuestros imperios y nuestros reinos han quedado vencidos, y no solo no inspiramos ya terror a la raza humana, sino que al contrario nos amenazan y nos injurian aquellos que, muertos, jamás habían podido mostrar soberbia ante nosotros, ni jamás habían podido experimentar un momento de alegría durante su cautividad. Príncipe de todos los males y padre de los rebeldes e impíos, ¿qué has querido hacer? Los que desde el comienzo del mundo hasta el presente habían desesperado de su vida y de su salvación no dejan oír ya sus gemidos, no resuena ninguna de sus quejas clamorosas, ni se advierte el menor vestigio de lágrimas sobre la faz de ninguno de ellos. Rey inmundo, poseedor de las llaves de los infiernos, has perdido por la cruz las riquezas que habías adquirido por la prevaricación y por la pérdida del paraíso. Toda tu dicha se ha disipado, y al poner en la cruz a ese Cristo, Jesús, Rey de la Gloria, has obrado contra ti y contra mí. Sabe para en adelante cuántos tormentos eternos y cuántos suplicios infinitos te están reservados bajo mi guarda, que no conoce término. Luzbel, monarca de todos los perversos, autor de la muerte y fuente del orgullo, antes que nada hubieras debido buscar un reproche justiciero que dirigir a Jesús. Y, si no encontrabas en él falta alguna, ¿por qué sin alguna razón has osado crucificarlo injustamente y traer a nuestra región al inocente y al justo, tú que has perdido a los malos y a los impíos y a los injustos del mundo entero? Y cuando la furia acabó de hablar, así a Satanás, el Rey de la Gloria dijo a la primera: El príncipe Satanás quedará bajo tu potestad por los siglos de los siglos, en lugar de Adán y de sus hijos, que me son justos. Jesús toma a Adán bajo su protección y los antiguos profetas cantan su triunfo. 25. Y el Señor extendió su mano y dijo: Venid a mí todos mis santos, hechos a mi imagen y a mi semejanza, vosotros que habéis sido condenados por el madero, por el diablo y por la muerte, veréis a la muerte y al diablo condenados por el madero. Y enseguida todos los santos se reunieron bajo la mano del Señor, y el Señor, tomando la de Adán, le dijo: Paz a ti y a todos tus hijos, mis justos. Y Adán, vertiendo lágrimas, se postró a los pies del Señor y dijo en voz alta: Señor, te glorificaré porque me has acogido y no has permitido que mis enemigos triunfasen sobre mí para siempre. Hacia ti clamé y me has curado, Señor. Has sacado mi alma de los infiernos y me has salvado, no dejándome con los que descienden al abismo. Cantad las alabanzas del Señor, todos los que sois santos, y confesad su santidad, porque la cólera está en su indignación y en su voluntad está la vida. Y asimismo todos los santos de Dios se posternaron a los pies del Señor, y dijeron con voz unánime: Has llegado,
al fin, Redentor del mundo, y has cumplido lo que habías predicho por la ley y por tus profetas. Has rescatado a los vivos por tu cruz, y por la muerte en la cruz has descendido hasta nosotros para arrancarnos del infierno y de la muerte por tu majestad. Y así como has colocado el título de tu gloria en el cielo, y has elevado el signo de la redención de tu cruz sobre la tierra, de igual modo, Señor, coloca en el infierno el signo de la victoria de tu cruz, a fin de que la muerte no domine más. Y el Señor, extendiendo su mano, hizo la señal de la cruz sobre Adán y sobre todos sus santos, y tomando la mano derecha de Adán, se levantó de los infiernos, y todos los santos lo siguieron. Y entonces el profeta David exclamó con enérgico tono: «Cantad al Señor con cántico nuevo, porque ha hecho cosas admirables. Su mano derecha y su brazo nos han salvado. El Señor ha hecho conocer su salud y ha revelado su justicia en presencia de todas las naciones». Y toda la multitud de los santos respondió diciendo: «Esta gloria es para todos los santos. Así sea, alabad a Dios». Y entonces el profeta Habacuc exclamó diciendo: «Has venido para la salvación de tu pueblo y para la liberación de tus elegidos». Y todos los santos respondieron diciendo: «Bendito el que viene en nombre del Señor y nos ilumina». Igualmente el profeta Miqueas exclamó diciendo: «¿Qué Dios hay como tú, Señor, que desvaneces las iniquidades y que borras los pecados? Y ahora contienes el testimonio de tu cólera y te inclinas más a la misericordia. Has tenido piedad de nosotros y nos has absuelto de nuestros pecados, y has sumido todas nuestras iniquidades en el abismo de la muerte, según que habías jurado a nuestros padres en los días antiguos». Y todos los santos respondieron diciendo: «Es nuestro Dios para siempre, por los siglos de los siglos, y durante todos ellos nos regirá. Así sea, alabad a Dios». Y los demás profetas recitaron también pasajes de sus viejos cánticos consagrados a alabar a Dios, y todos los santos hicieron lo mismo. Llegada de los santos antiguos al paraíso y su encuentro con Enoc y con Elías. Capítulo 26. Y el Señor, tomando a Adán por la mano, lo puso en las del arcángel Miguel, al cual siguieron asimismo todos los santos, y los introdujo a todos en la gracia gloriosa del paraíso. Y dos hombres, en gran manera ancianos, se presentaron ante ellos, y los santos los interrogaron diciendo: «¿Quiénes sois vosotros, que no habéis estado en los infiernos con nosotros, y que habéis sido traídos corporalmente al paraíso?» Y uno de ellos repuso: «Yo soy Enoc, que he sido transportado aquí por el orden del Señor, y el que está conmigo es Elías, el tesbita, que fue arrebatado por un carro de fuego. Hasta hoy no hemos gustado la muerte, pero estamos reservados para el advenimiento del anticristo, armados con enseñanzas divinas y pródigamente preparados para combatir contra él, para darle muerte en Jerusalén y para al cabo de 3 días y medio ser de nuevo elevados vivos en las nubes». John Silence Radio. Llegada del buen ladrón al paraíso. 27. Y mientras Enoc y Elías así hablaban, he aquí que sobrevino un hombre muy miserable que llevaba sobre sus espaldas el signo de la cruz. Y al verlo, todos los santos le preguntaron: «¿Quién eres? Tu aspecto es el de un ladrón. ¿De dónde vienes, que llevas el signo de la cruz sobre tus espaldas?». Y él respondiendo les dijo:
Con verdad habláis, porque yo he sido un ladrón y he cometido crímenes en la tierra, y los judíos me crucificaron con Jesús, y vi las maravillas que se realizaron por la cruz de mi compañero, y creí que es el creador de todas las criaturas y el Rey todopoderoso, y le rogué exclamando: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y acto seguido, accediendo a mi súplica, contestó: En verdad te digo que hoy serás conmigo en el paraíso. Y me dio este signo de la cruz, advirtiéndome: Entra en el paraíso llevando esto, y si su ángel guardián no quiere dejarte entrar, muéstrale el signo de la cruz y dile: Es Jesucristo, el Hijo de Dios, que está crucificado ahora, quien me ha enviado a ti. Y repetí estas cosas al ángel guardián, que al oírmelas me abrió presto, y me hizo entrar y me colocó a la derecha del paraíso, diciendo: Espera un poco, que pronto Adán, el padre de todo el género humano, entrará con todos sus hijos, los santos y los justos del Cristo, el Señor crucificado. Y cuando hubieron escuchado estas palabras del ladrón, todos los patriarcas, con voz unánime, clamaron: Bendito sea el Señor Todopoderoso, Padre de las misericordias y de los bienes eternos, que ha concedido tal gracia a los pecadores y que los ha introducido en la gloria del paraíso y en los campos fértiles en que reside la verdadera vida espiritual. Así sea. Carino y Leucio concluyen su relato. 23. Tales son los misterios divinos y sagrados que oímos y vivimos nosotros, Carino y Leucio. Mas no nos está permitido proseguir y contar los demás misterios de Dios, como el arcángel Miguel los declaró altamente diciéndonos: Id con vuestros hermanos a Jerusalén y permaneced en oración, bendiciendo y glorificando la resurrección del Señor Jesucristo, vosotros a quienes Él ha resucitado de entre los muertos. No habléis con ningún nacido y permaneced como mudos hasta que llegue la hora que el Señor os permita referir los misterios de su divinidad. Y el arcángel Miguel nos ordenó ir más allá del Jordán, donde están varios que han resucitado con nosotros en testimonio de la resurrección del Cristo, porque hace 3 días solamente que se nos permite, a los que hemos resucitado de entre los muertos, celebrar en Jerusalén la Pascua del Señor con nuestros parientes en testimonio de la resurrección del Cristo, y hemos sido bautizados en el santo río del Jordán, recibiendo todos ropas blancas. Y después de los 3 días de la celebración de la Pascua, todos los que habían resucitado con nosotros fueron arrebatados por las nubes, y conducidos más allá del Jordán, no han sido vistos por nadie más. Estas son las cosas que el Señor nos ha ordenado referiros. Alabadlo, confesadlo y haced penitencia, a fin de que os trate con piedad. Paz a vosotros en el Señor Dios Jesucristo, Salvador de todos los hombres. Amén. Y no bien hubieron terminado de escribir todas estas cosas sobre resmas separadas de papel, se levantaron, y Carino puso lo que había escrito en manos de Anás y de Caifás y de Gamaliel, e igualmente Leucio dio su manuscrito a José y a Nicodemo. Y de súbito quedaron transfigurados y aparecieron cubiertos de vestidos de una blancura deslumbradora, y no se les vio nunca más. Y se encontró ser sus escritos exactamente iguales en extensión y en dicción, sin que hubiese entre ellos una letra de diferencia, y toda la sinagoga quedó en extremo sorprendida al tener aquellos discursos admirables de Carino y de Leucio, y los judíos se decían los unos a los otros: verdaderamente es Dios quien ha hecho todas estas cosas, bendito sea el Señor Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Y salieron todos de la sinagoga con gran inquietud, temor y temblor, dándose golpes de pecho, y cada cual se retiró a su casa. Y José y Nicodemo contaron todo lo ocurrido al gobernador, y Pilato escribió cuanto los judíos habían dicho en referencia a Jesús, y puso todas aquellas palabras en los registros públicos de su pretorio. Pilatos en el templo. 29. Después de esto, Pilatos, habiendo entrado en el templo de los judíos, congregó a todos los príncipes de los sacerdotes, a los escribas y a los doctores de la ley, y penetró con ellos en el santuario y ordenó que se cerrasen todas las puertas, y les dijo: He sabido que poseéis en este templo una gran colección de libros, y os mando a que me los mostréis. Y cuando 4 de los ministros del templo hubieron aportado aquellos libros adornados con oro y con piedras preciosas, Pilatos dijo a todos: Por el Dios vuestro Padre, que ha hecho y ordenado que este templo fuera construido, os conjuro a que no me ocultéis la verdad.
sabéis todos vosotros lo que en estos libros está escrito. Pues ahora manifestadme si encontráis en las Escrituras que ese Jesús, a quien habéis crucificado, es el Hijo de Dios, que debía venir para la salvación del género humano, y explicadme cuántos años debían transcurrir hasta su venida. Así, apretados por el gobernador, Anás y Caifás hicieron salir de allí a los demás que estaban con ellos, y ellos mismos cerraron todas las puertas del templo del santuario y dijeron a Pilato: «Nos pides, invocando la edificación del templo, que te manifestemos la verdad y que tenemos razón de los misterios. Ahora bien, luego que hubimos crucificado a Jesús, ignorando que era el Hijo de Dios y pensando que hacía milagros por arte de encantamiento, celebramos una gran asamblea en este mismo lugar. Y, consultando entre nosotros sobre las maravillas que había realizado Jesús, hemos encontrado muchos testigos de nuestra raza que nos han asegurado haberlo visto después de la pasión de su muerte. Hasta hemos hallado 2 testigos de que Jesús había resucitado cuerpos de muertos, y hemos tenido en nuestras manos el relato por escrito de los grandes prodigios cumplidos por Jesús entre esos difuntos. Y es nuestra costumbre que cada año, al abrir los libros sagrados ante nuestra sinagoga, busquemos el testimonio de Dios. Y en el primer libro de los 70, donde el arcángel Miguel habla al tercer hijo de Adán, encontramos mención de los 5000 años que debían transcurrir hasta que descendiese del cielo el Cristo, el Hijo bien amado de Dios, y consideramos que el Señor de Israel dijo a Moisés: «Haz un arca de alianza de 2 codos y medio de largo, de codo y medio de alto y de codo y medio de ancho». En estos 5 codos y medio hemos comprendido y adivinado el simbolismo de la fábrica del arca del Antiguo Testamento, simbolismo significativo de que al cabo de 5 millares y medio de años, Jesucristo debía venir al mundo en el arca de su cuerpo, y de que, conforme al testimonio de nuestras Escrituras, es el Hijo de Dios y el Señor de Israel, porque después de su pasión, nosotros, príncipes de los sacerdotes, presa de asombro ante los milagros que se operaron a causa de él, hemos abierto estos libros y examinado todas las generaciones hasta la generación de José y de María, madre de Jesús, y pensando que era de la raza de David, hemos encontrado lo que ha cumplido el Señor. Y desde que creó el cielo, la tierra y el hombre, hasta el diluvio, transcurrieron 2212 años, y desde el diluvio hasta Abraham, 912 años, y desde Abraham hasta Moisés, 430 años, y desde Moisés hasta David, 510 años, y desde David hasta la cautividad de Babilonia, 500 años, y desde la cautividad de Babilonia hasta la encarnación de Jesucristo, 400 años, los cuales forman en conjunto 5 millares y medio de años, y así resulta que Jesús, a quien hemos crucificado, es el verdadero Cristo, Hijo del Dios Omnipotente. John Silence Radio. Primera carta de Pilatos a Tiberio. Carta de Pilatos al emperador. 30. Poncio Pilatos a Claudio Tiberio César, salud. Por este escrito mío sabrás que sobre Jerusalén han recaído maravillas tales como jamás se vieran. Los judíos, por envidia a un profeta suyo, llamado Jesús, lo han condenado y castigado cruelísimamente, a pesar de ser un varón piadoso y sincero, a quien sus discípulos tenían por Dios. Lo había dado a luz una virgen, y las tradiciones judías habían vaticinado que sería rey de su pueblo. Devolvía la vista a los ciegos, limpiaba a los leprosos, hacía andar a los paralíticos, expulsaba a los demonios del interior de los posesos, resucitaba a los muertos, imperaba sobre los vientos y sobre las tempestades, caminaba por encima de las ondas del mar y realizaba tantas y tales maravillas que, aunque el pueblo lo llamaba Hijo de Dios, los príncipes de los judíos, envidiosos de su poder, lo prendieron, me lo entregaron, y para perderlo, mintieron ante mí, diciéndome que era un mago y que violaba el sábado y que obraba contra la ley. Y yo, mal informado y peor aconsejado, les creí, hice azotar a Jesús y lo dejé a su discreción. Y ellos lo crucificaron, lo sepultaron y pusieron en su tumba para custodiarlo soldados que me pidieron. Empero al tercer día resucitó, escapando a la muerte, y
Al conocer prodigio tamaño, los príncipes de los judíos dieron dinero a los guardias advirtiéndole: «Decid que sus discípulos vinieron al sepulcro y robaron su cuerpo». Mas, no bien hubieron recibido el dinero, los guardias no pudieron ocultar mucho tiempo la verdad y me la revelaron. Y yo te la transmito para que abiertamente la conozcas y para que no ignores que los príncipes de los judíos han mentido. El Evangelio de Nicodemo, en la voz de John Silence, con música de Ari Racing. Este audiolibro pertenece a John Silence Radio. Su difusión en otras plataformas requiere autorización. Si en tu gratitud surge el deseo de apoyar la titánica labor de seguir leyendo y difundiendo estos extraordinarios libros, por favor, apóyanos. Puedes contribuir con nosotros a través de Patreon o PayPal. Encuentra la información en la descripción de este video o en nuestro canal. Muchas gracias. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. Para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos.